Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los alumnos. Voy a intentar hacer una explicación más o menos gráfica de los puntos esenciales que deberíamos tener en cuenta a la hora de entender los conceptos esenciales de Platón y hasta qué punto es a través de estos cómo podemos resolver una posible pregunta sobre el conocimiento, según el antiguo modelo de Lebow y esperemos que también del futuro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a pensar el conocimiento en Platón es que Platón es un autor que está situado en un mapa general de la filosofía antigua como discípulo de Sócrates. En este mapa podemos ver, este mapa de autores y de épocas, podemos ver aquí a Sócrates. Sócrates es el maestro de Platón, esto va a ser decisivo para comprender todo su pensamiento y especialmente el que tiene que ver con el conocimiento y con la ética a través del llamado intelectualismo moral. Y especialmente importante van a ser también tres autores del mundo de los presocráticos sin los cuales la filosofía platónica no se puede desarrollar. Me estoy refiriendo a Parménides, Heráclito y también a Pitágoras. Parménides y Heráclito, como ya les he dicho en muchas ocasiones, son los presocráticos que responden de una manera directa y apuestan todo, por decirlo de ese modo, a respectivamente lo que permanece y lo que cambia en relación a la pregunta de qué es más real de todo. Es decir, que dan primacía ontológica, en el caso de Parménides, a lo que permanece, a lo que es idéntico a sí mismo, a lo que es eterno e inmutable, y por eso Parménides inventa la metáfora de la esfera, una esfera de aspecto metálico y completamente lisa que está sobre una superficie que representa el ser inamovible, permanente, que no cambia, y por otro lado a Heráclito, que lo apuesta todo a lo que cambia, lo que fluye, digamos, y utiliza esa gran metáfora que es la metáfora del río. Por otro lado, Pitágoras, que es líder de una especie de secta filosófica y matemático, recuerden que la academia que desarrolla Platón lleva una inscripción, la parte de la entrada de la academia donde se dice que nadie entre aquí que no sepa matemáticas y geometría, justamente por la influencia de Pitágoras, que cree que la realidad está conformada a partir de números. Bien, en este sentido, y antes de entrar en la pregunta concreta por el conocimiento, podríamos ofrecer un esquema donde se explica básicamente cuál es este mundo que crea Platón. Es un mundo donde hay una dualidad. A esto lo vamos a llamar dualismo ontológico. Es decir, la realidad para Platón es doble. Platón, digamos que lleva todo eso que Parménides acaba de referir, o ese jugárselo todo a lo que permanece, a lo idéntico, a lo que no cambia o a lo inmutable, lo lleva aquí al mundo de las ideas, que dice, según Platón, que está fuera del mundo en el que todos vivimos, el mundo de lo sensible, el mundo que se nos aparece a través de las sensaciones o los sentidos. Este sería el mundo del cambio, donde están todas las características de esas cosas que tienen ese sentido heraclitiano, que cambian. Lo que cambia y lo que permanece forman parte de la realidad que es doble. Y a su vez el ser humano, como un ser que forma parte de esa dualidad, es doble y es alma y cuerpo, inteligencia y sentidos, participando a través de este dualismo antropológico del dualismo ontológico de Platón. Por tanto, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de responder a la pregunta por el conocimiento en Platón? Pues deberíamos tener en cuenta, haremos aquí un pequeño esquema, que para responder al problema del conocimiento en Platón, deberíamos empezar por algo que nos ayude a tomar perspectiva o a construir un discurso o a dar sentido a todos los conceptos que deben articular esta explicación que debemos ofrecer al corrector de la prueba, partiendo de la idea de conocer es recordar. Esta es la tesis en relación al problema del conocimiento que sostiene Platón. Conocer es recordar. Esto también se llama teoría de la anamnesis o reminiscencia. Es decir, todo recuerdo es
todo conocimiento es recuerdo. Es decir, todo conocimiento es restaurar un olvido. Y ahora tenemos que explicar esto. Aprovecho para decirles que este problema del conocimiento, que es el que precisamente está relacionado con el texto que se sitúa en el programa, el texto del Fedón, que es el que nos pueden, ya saben, el fragmento sobre el que nos pueden preguntar para analizar un texto en la EBAU, estaría relacionado con estas tres ideas: conocer y recordar, o anamnesis, que a su vez está ligado a la idea de inmortalidad del alma, también podemos llamarlo preexistencia del alma. Y a su vez de la llamada teoría de las ideas, que es como comúnmente se llama este dualismo ontológico en Platón. Para explicar esta teoría de las ideas, es decir, que el mundo, que la realidad es doble, según Platón, y está compuesta de un mundo inteligible, un mundo al que se accede a través del entendimiento, o en este caso del alma, o mundo de las ideas, y un mundo sensible, al que se accede a través de los sentidos. Esta idea, Platón la trata de exponer y de explicar y de hacer accesible a través de dos grandes metáforas. Recuerden que los filósofos siempre necesitan explicar antes o después sus teorías a través de metáforas, recursos didácticos de ámbito literario, mitológico, que son la alegoría de la caverna, muy conocida por casi todos, y el símil de la línea. La alegoría de la caverna le sirve a Platón para explicar la función de la filosofía, qué es la dialéctica, por qué hay un proceso de ascenso dialéctico a través de la actividad filosófica, similar al de ese, digamos, cautivo que ha quedado encadenado de pies y manos y logra ascender al mundo de la realidad y trata de volver a recuperar y a salvar de su engaño a sus compañeros. Y el símil de la línea, que al mismo tiempo explica, digamos, de algún modo, los grados de conocimiento asociados a esos grados de realidad ontológica que concede Platón. Esto se explicaría a través de un dibujo como este: mundo visible, mundo inteligible, imágenes, objetos sensibles, objetos matemáticos, ideas. El grado de conocimiento es mayor cuanto más a la derecha de esta imagen nos situemos, es decir, más fuera de la caverna. Desde el interior, digamos que los conocimientos más primitivos, menos científicos, menos exactos, que son imágenes, usando la imaginación, las creencias, que representan estos objetos portados por los vigilantes dentro de la cueva, que engañan con las sombras a los cautivos, los objetos matemáticos y, por último, el conocimiento o ciencia. Esta sería la diferencia abismal que hay entre opinar y saber, entre la doxa y la episteme en griego. En este caso, en todo caso, acabaríamos preguntándonos con Platón qué relación hay entre estos mundos. Y la relación que establece Platón es doble. Hay una relación de imitación y de participación entre estos mundos que él propone. Una relación de participación, puesto que todas las cosas sensibles participan de las ideas y además las imitan. Hay una relación de imitación, en cuanto que las cosas sensibles se parecen a los arquetipos o modelos que son las ideas. Y en este sentido, hay, por tanto, aquí voy a escribir participación e imitación, que son las relaciones y los conceptos que deben figurar en nuestra pregunta: participación, imitación, hasta llegar a la conclusión, por tanto, de que este dualismo ontológico, por tanto, está relacionado con un dualismo antropológico, porque el ser humano también es doble, y esto genera, como conclusión, la idea del innatismo de las ideas. Es decir, las ideas existen, preexisten a las almas que tratan de conocerlas y a todos los seres humanos y a los hombres que van sucediéndose en la existencia, y por tanto este innatismo de las ideas
junto a este dualismo ontológico y asociado a este dualismo antropológico, genera la convicción en Platón, que siempre lo expone a través del personaje Sócrates en sus diálogos, también en el Fedón, de que conocer es recordar, puesto que el alma es la parte que cumple todas las características de las ideas, es decir, ser inmutable, eterno, permanente, y el alma que vivió con las ideas, simplemente al caer y quedar encerrado en un cuerpo, ha olvidado estas ideas, y conocer es hacer el esfuerzo de ascensión dialéctica para recuperar el conocimiento de las mismas y volver a contemplarlas. Por eso conocer será recordar. Estas son, digamos, que las grandes ideas o conceptos que deberíamos exponer a la hora de explicar el conocimiento. ¿Cómo haremos esto cuando la pregunta deba estar redactada? Sencillo, aparentemente sencillo. Podríamos establecer un modelo de respuesta como el siguiente. Para Platón, conocer es recordar. Hacemos referencia a la teoría de la ámnesis, reminiscencia, el dualismo ontológico. El alma, al caer a un cuerpo, olvida esa contemplación de la que gozaba en el mundo de las ideas, y por tanto conocer es recuperar, que el alma recupere lo que había contemplado y olvidado. Hablamos de la inmortalidad, de la persistencia del alma, de la teoría de las ideas, lo relacionamos con la alegoría de la caverna y el símil de la línea, y al final acabamos concluyendo de una manera clásica que en términos de conocimiento lo que es Platón es un idealista, porque da prioridad a las ideas o a los contenidos mentales sobre la realidad exterior o sensible. Y es un idealismo que está relacionado precisamente con este innatismo de las ideas. Después hablamos de las características del mundo sensible, las características del mundo inteligible, la relación que hay entre ambos, hacemos la referencia a Parménides y Heráclito, hacemos referencia a los conceptos de participación e imitación, y finalmente hablamos de las características que tienen las ideas. Más o menos con esto, y esbozado todo esto, podríamos construir un modelo de respuesta a esta pregunta por el conocimiento en Platón. Y aprovecho también para concluir y para decir que asociado a todo lo anterior estaría el texto que nos pueden poner para analizar de Platón, que es un texto que yo comentaría empezando siempre por este fragmento modelo, donde hago una introducción al fragmento, y diría el presente fragmento, perteneciente al Fedón, obra del periodo maduro de Platón y escrito en torno al siglo IV a.C., es un diálogo situado en los últimos momentos de Sócrates, que ha sido condenado a muerte bajo la acusación de corromper a la juventud, y que se sitúa después de esa confrontación que hubo entre Sócrates y los sofistas en la época de la democracia ateniense. Y después trato de comentar las ideas que hay en el texto en el contexto amplio de estos tres grandes conceptos que dan sentido al conocimiento como recuerdo en Platón. Esto es lo que les tengo que aportar. Espero que les ayude para redactar la pregunta y comprenderla, y aprovecho para enviarles un saludo.